Que el ángel siempre empieza diciendo: el que tiene oídos para oír, oiga. ¿Por qué? Porque hay muchos que tienen oído, pero no oyen. No oyen. Porque oír no es solo oír con el oído. Oír es oír con el corazón. Es atesorar la palabra, es recibir la palabra, es guardar la palabra. Y anoche en el mensaje vimos que también es hacer las obras que la palabra te enseña, las obras de Dios. Andar en obediencia, caminar en obediencia por los caminos que Dios te ha dejado. Y ahora en el mensaje a Sardis, el ángel le dice así: acuérdate pues de lo que has recibido. Todas las noches tú estás recibiendo la palabra de Dios. Acuérdate de lo que estás recibiendo. Acuérdate de lo que estás oyendo. Y dice más: acuérdate de lo que has recibido, acuérdate de lo que has oído y guárdalo. ¿Y qué más? Y arrepiéntete. ¿Qué quiere decir arrepentirse? Arrepentirse quiere decir que tú estabas yendo para allá, hacia la muerte, hacia la destrucción. Tú no sabías, no conocías la palabra de Dios. Tú pensabas inclusive tal vez que estabas yendo hacia el bien, pero estabas yendo hacia el mal, te estabas destruyendo. Y de repente encuentras la palabra de Dios, recibes la palabra de Dios, oyes la palabra de Dios y das media vuelta y regresas. Eso es arrepentirse. Arrepentirse es que tú estabas yendo para allá, y al encontrar la palabra de Dios y recibirla y oírla, te das cuenta que yendo por allá te vas a la muerte. Entonces das media vuelta y regresas para la vida. Pero ahora viene la promesa. Y la promesa está en el versículo 5, que dice: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. En realidad, en esta promesa hay tres promesas. Primero, si tú persistes en caminar en el camino, si tú perseveras, si tú recibes la palabra, si tú la guardas en el corazón, si tú la oyes, si tú la obedeces, si tú la atesoras, entonces serás un vencedor. Y si eres un vencedor, primero, te vestiré de vestiduras blancas. Segundo, dice, vamos a leer, te vestiré de vestiduras blancas. En segundo lugar, no borraré tu nombre del libro de la vida que está en el cielo. Y en tercer lugar, confesaré tu nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. Tres cosas. Te vestiré de vestiduras blancas. Segundo, no borraré tu nombre del libro de la vida. Estarás allá, y cuando llegue el día final y se pase lista, pues tú estarás ahí, tu nombre será mencionado, tú vendrás a recibir la vestidura blanca. Y en tercer lugar, el Señor Jesucristo confesará tu nombre delante del Padre y delante de los ángeles. Te voy a explicar qué significan esas tres promesas. ¿Quiénes son los que serán vestidos de vestidura blanca? En este momento todos nosotros estamos vestidos de vestiduras inmundas. Estamos vestidos de trapos de inmundicia. Porque la Biblia dice que todo lo que nosotros seres humanos hacemos, por más bueno que nos parezca, son trapos de inmundicia. La justicia humana es como trapo de inmundicia. Cuando Adán y Eva salieron detrás de los árboles, después de haber pecado, y Dios llegó y dijo: Adán, ¿dónde estás? Ven. Y ellos salieron. Ellos no estaban desnudos, porque después del pecado, al verse desnudos, ¿qué es lo que hicieron?
hicieron ropas de hoja de higuera y se cubrieron. Pero yo te pregunto, ¿cuánto tiempo debe durar un vestido, una ropa hecha de hoja de higuera? ¿Cuánto tiempo debe durar? ¿Un año? ¿6 meses? ¿Un mes? ¿Una semana? En pocas horas ya está todo marchitado. Entonces, cuando ellos salieron de entre los árboles al llamado de Dios, estaban todos ridículos, vistiendo ropas de hojas de higuera. ¿Y qué es lo que hizo Dios? Un cordero fue sacrificado y con la piel de ese cordero se preparó vestiduras para cubrir la desnudez de Adán y Eva. Ese cordero era símbolo del Señor Jesucristo. Y su piel era símbolo de la justicia de Cristo. ¿Y qué hizo Dios ahora? Arrancó del ser humano las hojas de higuera y los vistió de las vestiduras del Cordero, vestiduras de justicia, vestiduras blancas. Pero ahora viene el propio Señor y Jesucristo y dice: si oyes la palabra, si guardas la palabra, si atiendes la palabra, si recibes la palabra en tu corazón, serás un vencedor. Y yo te vestiré con vestiduras blancas, arrancaré de ti las vestiduras ridículas que estás vistiendo y te vestiré de vestiduras blancas. Pero mi pregunta es, ¿qué significa ser vestido de vestidura blanca? Significa ser revestido, porque tú estabas vistiendo las hojas de higuera, los trapos de inmundicia. Jesús te saca eso y ahora te reviste de vestiduras blancas. ¿Pero qué significa eso? Para entender eso hay que leer Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3, el versículo 27, mira lo que dice: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo Jesús, de Cristo estáis revestidos. Vamos a entender. Dice el texto bíblico esta noche: cuando tú entras al tanque del bautismo y te bautizas, eres revestido de Cristo. Ahora vamos al jardín del Edén. En el jardín del Edén, Adán y Eva estaban vestidos de vestiduras de higuera. Un cordero fue sacrificado y con la piel de ese cordero, Adán y Eva fueron vestidos de verdad. ¿Quién era ese cordero? Era símbolo del Señor Jesucristo. Ahora, cuando tú te bautizas, Jesús arranca todo tu pasado. Y cuando sales del agua, Él te viste con su vestidura. Tú eres revestido de Cristo. Él te viste con su vestidura blanca. Ahora estás preparado y listo para entrar en el reino de los cielos. Ahora te voy a leer en Apocalipsis una descripción de lo que sucede allá en el cielo. Mira, vamos a Apocalipsis capítulo 7 y vamos a leer los versículos 9. El versículo 9 básicamente es una visión que Juan tiene del cielo. Dice: después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Voy a leer trayendo para nuestros días. Juan dice: vi el cielo, miré, había una gran multitud. No se podía contar porque eran muchos. De Guatemala, de México, de Costa Rica,
de Honduras, de El Salvador, de Brasil, de Cuba, de Alemania. Eso es lo que dice, de todas las naciones, tribus, lenguas y pueblos. Hablaban inglés, hablaban español, hablaban todo. Esa multitud era grande. Y ellos estaban delante del trono. ¿Por qué estaban delante del trono? ¿Te acuerdas de la otra promesa? Porque se estaban acercando al trono. ¿Para qué? Para sentarse en el trono, porque Jesús estaba con los brazos abiertos. ¿No te acuerdas de la promesa que dice Jesús? Al vencedor lo haré sentar en mi trono. Pues ya ahora está esa multitud delante del trono, vestido de ropas blancas, y están en la presencia del Cordero. ¿Quién es ese Cordero? El Cordero simbólicamente fue sacrificado en el jardín del Edén para vestir con sus vestiduras blancas a Adán y Eva. Pero todo esto tiene origen en el bautismo. Por lo tanto, querido, bautizarte no es algo que tú puedes decir así: voy a pensar, voy a ver. Porque si tú quieres recibir las vestiduras blancas, tienes que entrar al tanque del bautismo. Y recuérdate que en el cielo la multitud está toda vestida de vestiduras blancas. Y recuérdate lo que Pablo dice en Gálatas 3:7. ¿No sabes que cuando te bautizas eres revestido de Cristo? El bautismo es un acto simbólico. No hay ningún poder especial en las aguas. Apenas son un símbolo. Tú llegas vistiendo harapos, cargando la miseria de tu vida. No importa lo que hayas hecho, eres sumergido en el agua, y cuando sales del agua, sales un hombre completamente diferente. Ahora te voy a contar una historia que sucedió hace muchos, muchos años atrás. Yo era un joven de 20 años, un joven pastor. Con 20 años ya era pastor. Y me dieron para establecer la iglesia en un cerro peligroso. Era una favela en mi país, llena de marginales, de delincuentes, de traficantes, de asesinos. Hasta la policía tenía miedo de entrar al cerro. Entraba cuando tenía que cazar bandidos, y así mismo entraban en grupos de 40, 50 protegiéndose. Y la iglesia me dijo: tú vas a plantar una iglesia allá. Y yo, un joven de 20 años, acepté el desafío con toda alegría y me fui Entonces organicé una campaña evangelística como esta, pero no de una semana. En ese tiempo hacíamos evangelismo 90 noches sin parar, 3 meses. Entonces yo llevé a algunos jóvenes de la iglesia de abajo que me acompañasen allá, especialmente que me ayudaran a distribuir invitaciones, a buscar personas ahí, a llamarlas para las conferencias. Y esas chicas jovencitas de la iglesia de abajo, muy bonitas, muy perfumadas, muy arregladas, se quedaban en la puerta recibiendo a las personas, tomándoles los nombres, así como ustedes entraron esta noche, les tomaron los nombres y todo. Y un muchacho que no quería saber nada con el evangelio, no quería saber nada con la iglesia, un de los peores traficantes de drogas, más peligrosos de esa favela, cuando vio unas chicas lindas, bonitas ahí, pues se le hizo agua la boca, ¿no? El lobo malo vio ovejitas lindas y entró, pero no entró por la palabra de Dios, entró por las chicas. Tanto así que la primera noche yo lo veía predicar, yo estaba predicando, yo lo observaba, él no me prestaba atención. Él miraba para aquí, miraba para allá, miraba para el techo.
y miraba a las chicas, les cerraba el ojo y tal. Sí, él no tenía interés en lo que estaba predicando. Y hay otra cosa, la primera noche yo lo miraba y él se escondía. Cuando yo miraba al otro lado, él me estaba mirando. Cuando yo lo miraba, él se escondía detrás del que estaba delante de él. Y por ese detalle su rostro quedó marcado. Entonces, la siguiente noche no vino. La otra noche no vino, la otra noche ya no vino. Pero las chicas la primera noche habían tomado los nombres y las direcciones. Entonces yo fui visitando a las personas. Y un día llegué a la casa de este muchacho. Lo vi, estaba sin camisa, todo lleno de tatuajes, cicatrices, de bala, de cuchillo. Y cuando me vio se escondió. Y entonces salió la señora, la mamá. Y me dice, él no está. Le dije, si acabo de verlo, está ahí, llámelo. Yo soy pastor, yo no le voy a hacer nada, yo soy amigo de él, yo vine a visitarlo. Y él salió así, sin camisa, todo mal encarado. Y me dice, ¿qué quieres? Lo que necesito decirles es lo siguiente. Mientras yo estaba preparando la campaña evangelística, una noche yo estaba bajando por un corredor y de repente veo que alguien está subiendo ahí. Un corredor estrecho, pensé, este me va a asaltar. Di media vuelta para salir por el otro lado y vi que otro venía por allá. Y los dos me encajonaron y efectivamente cuando llegaron cerca de mí, uno de ellos ya tenía el cuchillo. Y me clavó el cuchillo aquí, no me lo clavó, me colocó en el pecho. Me dice, dame el dinero, dame todo lo que tienes. Yo levanté las manos y les dije, miren, yo soy pastor, no tengo mucha cosa. El dinero está en mi cartera, les doy. Tengo una caneta buena aquí, un lapicero bueno, se los doy. Pero en mi cartapacio solo hay Biblia y estudios bíblicos, no tengo nada más. Llévense todo, pero no me hagan nada. Y ellos agarraron el dinero y se fueron. Pero estaba oscuro, yo no los había visto. En la oscuridad no los reconocí. Pero ahora, cuando este muchacho sale, ¿qué hay? Le digo, mira, tú viniste la primera noche y no apareciste más y por eso te estoy visitando. ¿No te gustó? Él me dice, tú viniste porque me reconociste. Yo te reconocí ¿de qué? Yo soy el que te quitó el dinero. Yo soy el que te asaltó. Le digo, tú eres. Estaba oscuro, no te reconocí, pero ya que me estás confesando, dame mi dinero. ¿Dónde está? Y él me dice, no tengo más. Bueno, pero me acabas de confesar que tú me asaltaste, por lo tanto, tú me debes y tienes que pagarme. Ahora, si tú no puedes pagarme, tú tienes que ir todas las noches al salón. Yo voy a predicar 90 noches. Si tú no pierdes una noche, tu deuda está pagada. Si no, tienes que devolverme el dinero. Y fue así que él apareció la segunda noche. Y después la otra noche. Pero él entraba, se sentaba ahí atrás y como que quería demostrarme, mira, yo estoy aquí pagando mi deuda, pero yo no tengo interés en lo que tú estás hablando. Y estaba ahí. Pero hay una cosa, no importa el motivo por el que tú entres a la iglesia. ¿Por qué estás en la iglesia? Algunos están porque tienen interés en conocer la palabra de Dios. De repente aquí esta noche hay alguien que está porque no pudo decirle no a su vecino que insiste. Entonces tú dices, ya, para que pare de molestar, voy, y estás aquí. De repente estás aquí porque estás de ojo en una chica de la iglesia. Y como quieres agradar, estás aquí. Yo no sé cuáles son los motivos, pero estás aquí. Ahora te digo una cosa. Si tú no querías compromiso con Dios, jamás deberías haber entrado.
¿Y sabes por qué? Porque una vez que entras en el perímetro divino, chao, ya no puedes salir. Ya entraste en el perímetro divino. Ahora el Espíritu de Dios va a trabajar. Tú vas a decir, no, y el Espíritu sigue trabajando. Y un día tienes que rendirte, porque la Biblia dice, ¿quién se endureció contra el Espíritu y le fue mal? ¿O le fue bien? El Espíritu te llama, te perturba, te incomoda. Y fue lo que sucedió con este muchacho. Un día terminó la predicación, él no salió. Cuando yo terminé de despedir a las personas, él estaba sentado aquí, llorando. Estaba con las manos agarrándose la cabeza, llorando. Y entonces me hizo una pregunta. ¿Eso que predicaste esta noche es verdad? ¿Qué? Que cuando yo entro al tanque del bautismo, todo mi pasado se queda ahí y yo nazco para una vida nueva. Sí, eso es verdad. Dios ha prometido que arranca de tu vida las hojas de higuera y te da una vestidura blanca. Y Juan vio en el cielo la multitud vestida de vestiduras blancas. Y él me miró y me dice, no, conmigo Dios no puede hacer nada. Le dije, pero ¿por qué dices que no? Y me contó su historia, una de las historias más dramáticas que yo oí en mi vida. Me dice, mira, yo no tengo padre, nunca conocí a mi padre. Mi madre trabajaba en un prostíbulo. Yo fui engendrado ahí. Cuando era niñito, pequeñito, las mujeres que trabajaban en el prostíbulo cuidaban de mí mientras mi madre estaba trabajando. Yo crecí respirando la basura de esta vida. Un día le pregunté a mi mamá, ¿quién es mi papá? Y ella me dio un golpe en la boca y me dice, hijo, eso no se pregunta. Pero un tiempo después, mis amigos en la calle se encargaron de explicarme por qué yo no tenía papá. Ese día yo sentí odio por mi madre. Pero todo lo que tenía en la vida era mi madre. Un día mi madre quedó tuberculosa. Comenzó a escupir sangre. La expulsaron de allí, ya no podía trabajar ahí porque podía contagiar. Entonces nos vinimos a vivir en este hueco. Era una cueva en ese cerro, con una puerta de calamina, de lata. Nos vinimos a vivir aquí. Yo tenía 12 años, me dijo él. Cuando un día mi madre se estaba muriendo, toda la sábana empapada de sangre, ella tosía y botaba sangre. Yo salí a buscar ayuda, nadie quería ayudarme. Mi madre el día anterior había ido al médico, le habían dado una receta, pero no había dinero para comprar remedio. Nadie quería ayudarme. Yo tenía 12 años y mi madre era todo lo que yo tenía. Ese día bajé a la ciudad. Me quedé un tiempo ahí en el paradero del ómnibus, mirando a las mujeres con carteras, con bolsas, con aretes, con collares. Y no sé de dónde saqué valor. Fui encima de una mujer, le arranqué el collar. Subí corriendo aquí al cerro. Yo sabía quién compraba oro aquí. Le vendí. Me dio dinero, volví a la ciudad, compré el remedio para mi madre. Y cuando llegó la noche, llegué a la casa trayendo el remedio. Pero ese día, aquí dentro de mi corazón se quebró algo. Porque yo entendí que yo no necesitaba de nadie para poder vivir. A partir de ese momento nunca más pedí dinero a nadie. Yo iba y arrancaba las cosas y corría, pero fui creciendo
Entonces ya tuve vergüenza de estar arrancándole las cosas a las mujeres. Entonces compré un revólver, compré un cuchillo y comencé a quitarle a todos a la fuerza las cosas. Fue así que te coloqué el cuchillo en el pecho, te quité tu dinero. Mírame, yo ya hice todo lo que tú puedes imaginar. Lo peor de lo peor de lo peor que un ser humano puede hacer, yo lo hice. Y ahora vienes tú y me dices que si yo entro al agua y salgo, soy vestido de vestidura blanca. ¿Cómo quieres que te crea? Le digo, no sé. Pero es el único camino que tienes. ¿Estás cansado de vivir la vida que vives? Entrégate a Jesús. Bautízate. Y él me dice, no puedo. ¿Cómo me voy a bautizar? Mira mi vida, mira quién soy. Yo robo, yo asalto, yo trafico drogas para poder sobrevivir. ¿Cómo quieres que me bautice? Pero ahí empezó la lucha, ¿sabes? La lucha de ese muchacho. Para remate era un pobre drogadicto. Cuando él aparecía en el salón, yo sabía que estaba bien. Cuando él no aparecía, yo sabía que se había drogado. La lucha, ¿sabes? Dejaba de usar drogas 2, 3 días, volvía a caer, se hundía durante una semana, volvía a vencer, 2, 3 días caía. Una noche yo estaba terminando de predicar, la mamá apareció allá atrás y me comenzó a hacer señales. Y cuando terminó yo corrí, me dice, pastor, vaya, Jorge lo está esperando allá. Jorge Roberto, su amigo, está allá en casa. Me pidió que lo lleve y fui allá. Un cuadro grotesco. Estaba amarrado con las 2 manos a la cama y la madre me contó que esa tarde él llegó a la casa y comenzó a andar de un lado para otro, como un león enjaulado, como una fiera, andar de un lado para otro, y decía, necesito droga, pero no puedo usar más, porque ya le entregué mi vida a Jesús. Pero a medida que el tiempo pasaba, el deseo de la droga lo iba apretando, y en un momento quedó tan enloquecido que dio un cabezazo a la pared y se abrió una herida y la sangre comenzó a chorrear. Y la madre vino y le dijo, pero hijos, si necesitas droga, busca, pero no te estés ahí haciendo mal. Y él agarró a la madre, le dio un golpe, la tiró al suelo. Y después se dio cuenta de lo que había hecho y recogió a la madre. Y le dice, mamita, perdóname, pero es que estoy loco. Necesito droga, pero no puedo más porque Jesús ya cambió mi vida. Le he entregado mi vida a Jesús. Y fue ahí que le dijo, mamá, amárrame aquí, amárrame. Porque si tú no me amarras, yo voy a salir a buscar droga y no quiero más, porque ya le entregué mi vida a Cristo. La mamá lo amarró y le dijo, ahora vea, él debe estar en la iglesia, llámalo al pastor. Sabes, la lucha de este muchacho fue una de las luchas más terribles para librarse del vicio. Cuando no aparecía, yo sabía si había drogado. Un viernes en la noche, me acuerdo, era la 3ª noche que no aparecía. Y cuando terminó el culto, yo conocía los antros de aquella favela donde corría la droga suelta, la prostitución. Me fui a buscarlo y lo encontré. Una nube de cigarro, y ahí estaba él drogado. Y cuando me vio en la puerta, comenzó a insultarme. Me dice, maldita la hora que yo te asalté, porque cuando yo no te conocía, a mi manera yo era feliz. Ahora no, porque ahora conozco la palabra de Dios.
Ahora sé que Dios no quiere esto para mí, pero no puedo, olvídate de mí. Le dije, mira, yo vine a llevarte a tu casa. Y él me dice, ¿sabes dónde estás? Mira dónde estás. Tú eres un pastor. Mira dónde estás. ¿Cómo un pastor puede pisar un lugar como este? Yo le dije, sí. ¿Cómo un pastor puede pisar un lugar como este? Y cómo el Señor Jesucristo pudo pisar esta maldita tierra de pecado. Porque Jesús te ama. No soy yo el que está parado aquí. Es Jesús que te está buscando. Hasta que un día Él me dijo, mira, me voy a bautizar, pero no sé si voy a ser fiel, pero me voy a bautizar. Le dije, no te preocupes por ser fiel mañana, ni la próxima semana. Preocúpate por ser fiel hoy. Y mañana te preocupas por mañana. Y pasado mañana te preocupas por pasado mañana. Pero hoy no te estés preocupando por el próximo año. ¿Puedo bautizarme? Puedes bautizarte. Y fue así que él entró al tanque del bautismo. Yo no podía bautizar en ese tiempo, yo no era pastor ordenado. Pero yo me acuerdo que yo lo llevé hasta el tanque del bautismo y le entregué al pastor, y el pastor lo bautizó. Y cuando él salió del agua, los dos nos abrazamos. Mi terno quedó mojado con el agua de su túnica. Pero yo estaba abrazando a un muchacho que un día me colocó un cuchillo en el pecho y me quitó mi dinero. Y ahora Jesús lo estaba haciendo nacer de nuevo. 3 meses después me cambiaron de distrito, me sacaron de la favela, me mandaron a trabajar a la selva. 1 año después yo salí de vacaciones a Lima y los hermanos corrieron y me dieron la noticia. Su amigo está muerto. ¿Cómo muerto? Un sábado de mañana allá en la iglesia, porque ahora ya teníamos una pequeña iglesia en el cerro. El pastor predicó, se estaban despidiendo todos en la puerta y 3 comparsas, 3 ex compañeros de la vida de drogas, en una operación de quema de archivo, le metieron 7 puñaladas ahí delante de los hermanos, en plena puerta de iglesia. Él cayó, un charco de sangre. Los 3 muchachos que lo apuñalaron desaparecieron. Los hermanos corrieron para ayudarlo y él les dijo, calma, creo que voy a morir, pero no importa. Fue aquí que Jesús me encontró, me perdonó, me aceptó, me salvó. Los hermanos lo metieron en un carro y se lo llevaron corriendo para el primer hospital. Un diácono tenía la cabeza de él en sus piernas. Y ese diácono me contó que antes de llegar al hospital, él abrió los ojos y le dice, hermano, hazme un favor. ¿Qué? Busca al pastor Bullón. Dile que yo me encuentro con él cuando Jesús vuelva. Ahora, cuando Juan dice aquí que vio una multitud vestida de blanco, uno de ellos es Jorge Roberto.